Hola a todos, hoy es 6 de agosto y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy hay muchísimas actualizaciones muy interesantes y vamos a empezar. Primero empezamos con los ataques del ejército ruso para la noche de ayer en Kiev. Los rusos estuvieron atacando el territorio ucraniano y se tiene una geolocalización, precisamente una imagen que probablemente ya todos han visto en internet, y es justamente la llegada de uno de los misiles del ejército ruso, probablemente, y según algunas fuentes prorrusas, serían uno de los misiles Iskander que han sido mejorados, añadiéndoles un mayor rango de ataque. Los ucranianos, por su parte, claramente afirman haber derribado todos los misiles rusos enviados hacia su territorio y también algunos drones, pero por ahora no se tiene ninguna información al respecto de qué tipo de objetivos estaban siendo atacados por el ejército ruso la noche pasada, y justamente toda esta información también ha sido opacada por la incursión del ejército ucraniano para el día de hoy en la región de Kursk de Rusia, y podríamos decir que parten de la región de Sumy de Ucrania. Para el día de hoy el ejército ucraniano ha llevado una operación sorpresa sobre las posiciones rusas, y las fuentes prorrusas afirman que no se trataría del grueso del ejército ucraniano, sino que serían aproximadamente fuerzas especiales que están bajo la responsabilidad de Kirill Budanov. Según la información que se tiene, las fuerzas involucradas en esta operación desde las fuentes pro-ucranianas serían la brigada número 22 ucraniana y también una fuerza proxy ucraniana denominada el Ejército de Voluntarios Ruso, que es básicamente una fuerza, por así decirlo, paramilitar que actúa casi siempre en este tipo de operaciones especiales, que entre otras cosas no han tenido mucho éxito las veces que han atravesado la frontera a este tipo de fuerzas. Para el día de hoy fue un ataque bastante grande, como se puede ver, muchas explosiones, muchos iconos, entendiendo que los ucranianos entraron por la frontera del estado ruso con una gran cantidad de equipos. Inicialmente el reporte del Ministerio de Defensa afirma que empezando aproximadamente a las 8 de la mañana de la hora de Moscú, los ucranianos atacaron con aproximadamente 11 tanques, 20 vehículos blindados y más de 300 unidades de infantería las direcciones principales de Nikolaeva Darina y Aleshna en la región de Kursk. Si vamos al mapa, precisamente aquí está Nikolaeva Darina, que es esta villa que está aquí. Esta sería una dirección de ataque, y esta otra sería la villa de Aleshna, que también habría sido una dirección de ataque del ejército ucraniano. Adicionalmente, según algunos reportes de expertos militares como Rybar, que es un experto militar prorruso, los ucranianos habían también desarrollado una dirección de ataque, un vector de ataque en Gardievka. Por ahora hay mucha información sin confirmar, hay mucha información en las redes, pero vamos a hablar precisamente de lo que se tiene confirmado. Según el reporte del Ministerio de Defensa, los ataques iniciaron con una gran preparación de artillería, con un fuego intenso sobre las posiciones del ejército ruso, pero principalmente en esta área se está hablando de que solo había guardia fronteriza del ejército ruso, y es por eso que los ucranianos han podido atravesar aproximadamente 5 kilómetros al interior de la frontera de la Federación Rusa, y se tienen algunas geolocalizaciones. También, conforme con esta misma dirección, conforme con este mismo ataque, se tiene la destrucción de sistemas de defensa antiaérea ucraniano Buk M1, los mismos que también posee el ejército ruso. En estas imágenes vemos un sistema que ha sido descubierto por los drones de reconocimiento. Los rusos atacan con municiones de racimo probablemente esta área e impactan este vehículo, y el vehículo empieza a detonar completamente los proyectiles que tiene. Otro de estos mismos sistemas fue también destruido muy cercano a esta área, un poco más hacia el norte. Otro vehículo Buk M1 fue descubierto que estaba tratando de ocultarse después de este ataque. Los rusos de todas formas ya tenían la posición. Después de eso, con artillería muy probablemente destruyen completamente este otro sistema de defensa antiaérea ucraniano. También los rusos estuvieron atacando las posiciones ucranianas en Mirapolio. En estas imágenes se puede ver justamente la llegada de las bombas FAB hacia las ubicaciones de la concentración de la infantería del ejército ucraniano. Al menos este es el reporte, esta es la explicación que dan las fuentes sobre este ataque.
los ucranianos se habrían también inmiscuido a lo largo de la frontera, y tenemos justamente las geolocalizaciones que probarían este tipo de movimientos. En estos videos, también publicados por el Ministerio de Defensa del Estado ruso, los ucranianos estarían moviéndose con varios vehículos de transporte de infantería tipo Striker, que es como los han denominado las fuentes. Una gran columna del ejército ucraniano se habría movido por esta zona, y según las geolocalizaciones, los ucranianos habrían usado aparentemente esta ruta. Ellos estaban aproximadamente en este lugar, se empiezan a mover en esta dirección y luego se entiende que entran hacia el territorio del Estado ruso, se mueven a través de estas vías aproximadamente y se dirigen hasta aproximadamente este lugar. En este lugar se tiene otra geolocalización que serían los mismos vehículos, pero en este caso estarían completamente abandonados, y los drones empiezan a destruir cada uno de estos vehículos. Lo importante de estas imágenes principalmente es que no se ve ninguna unidad de infantería en el área, así que muy probablemente los ucranianos llegaron hacia este lugar y se dispersaron completamente en esta área, tomaron posiciones y abandonaron los vehículos, como ya es una práctica habitual en los ataques que desarrollan ambos ejércitos. Ellos avanzan con los vehículos, los usan como un transporte blindado. Una vez llegan a las posiciones, desembarcan la infantería y abandonan completamente el vehículo porque saben que tarde o temprano va a ser destruido, y justamente esto fue lo que los ucranianos muy probablemente hicieron aquí. Según los reportes de las mismas fuentes prorrusas, algunas de ellas, el objetivo del ejército ucraniano sería establecer una zona de control en esta vía, permitiendo justamente, con la ayuda de varias barreras hídricas que están por toda esta zona, asegurar un área que permita a otra tropa, una tropa secundaria, una segunda oleada del ejército ucraniano entrar en esta zona. También tenemos algunas geolocalizaciones de las personas, los habitantes de este lugar, que reportan que la aviación del ejército ruso, más precisamente aviones Su-25, estarían dirigiéndose justamente hacia la frontera para tratar de repeler el ataque ucraniano y para tratar de impedir que sigan introduciéndose en la frontera. También en este mismo video tenemos lo que sería un vehículo de transporte de combustibles que habría sido destruido por los drones ucranianos. Aproximadamente los aviones del ejército ruso, estos dos Su-25 que estarían pasando por este lugar, se estarían moviendo aproximadamente en esta dirección, dirigiéndose justamente hacia donde está uno de los puntos más importantes por donde los ucranianos cruzaron la frontera. Según el ejército ruso, también conjunto con toda esta ofensiva ucraniana, ellos pudieron destruir aproximadamente 11 objetivos con los sistemas de defensa antiaéreos que estaban atacando las posiciones en la región de Kursk, y algunos de ellos también estaban atacando las posiciones rusas en la región de Belgorod. También desde las mismas fuentes en tierra tenemos algunas explosiones que estaban ocurriendo a lo largo de las carreteras. En esta imagen justamente vemos una persona que estaba grabando un incendio a lo lejos, pero después cae justamente un proyectil y explota básicamente enfrente de estas personas que estaban transitando justamente por este lugar en un vehículo. Los rusos, por su parte, también estuvieron atacando las posiciones ucranianas, los vehículos ucranianos. En estas imágenes podemos ver un Humvee ucraniano que tiene el símbolo de lo que serían las fuerzas ucranianas en la región de Sumy. Estos vehículos estaban transportando la infantería muy probablemente hacia posiciones más en la cercanía de la frontera. Los rusos descubren este movimiento y después de realizar un seguimiento, probablemente los rusos atacan estos vehículos con drones, pero si nos fijamos justamente en la geolocalización que tenemos aquí, el ataque de los rusos no fue nada efectivo, al menos en esta ocasión no tuvieron suerte. Después de que los drones empiezan a atacar y lanzan una granada hacia las posiciones de los vehículos ucranianos, ellos precisamente escapan, o al menos esto es lo último que se tiene en este video. Estos dos vehículos en el video terminan escapando de este lugar. Aquí se acaba el video, no hay más imágenes. Muy probablemente los vehículos después fueron atacados por más drones, pero al menos respecto a estos dos vehículos, a estos dos Humvees, no se tienen más actualizaciones. Se tienen algunos ataques del ejército ruso sobre vehículos de transporte, también de infantería, pero en este caso se tratarían de vehículos Kazak, que son bastante distintos a los vehículos Humvee que estábamos viendo.
En este caso, los rusos sí atacan con drones Lancet estos vehículos y logran destruirlos. Los vehículos que ya habían sido abandonados por el ejército ucraniano. Estas actualizaciones y estos ataques se dieron dentro de la frontera del ejército ucraniano y probablemente eran preparativos también para la ofensiva o también para tropas que iban a dirigirse al interior de la frontera del estado ruso. Las actualizaciones que se tienen justamente cuando se está realizando el video están llegando más información cada vez más. Según los ucranianos, ellos habrían destruido un helicóptero y esta información es completamente confirmada por las fuentes prorrusas, y también se habrían destruido 2 tanques T-62 aproximadamente que los rusos estaban tratando de reubicar en esta dirección para tratar de frenar el avance ucraniano. Vamos a ver precisamente estas imágenes. En esta fotografía podemos ver lo que sería un K-52, un helicóptero K-52 del ejército ruso que específicamente tratando de repeler los ataques, la fuerza aérea del ejército ruso ha estado muy activa en la dirección de Kursk para el día de hoy, tratando de repeler los ataques, de infligir daños a las tropas ucranianas que han ingresado en la frontera, y justamente en estas mismas tareas cae uno de estos helicópteros que sería aproximadamente un K-52. Esta información ya está completamente confirmada por las fuentes prorrusas. Según las fuentes ucranianas, uno de los pilotos habría quedado en el terreno y el otro habría quedado fuertemente herido. También se tiene el reporte de que los ucranianos lograron capturar un contingente de soldados del ejército ruso, pero según las informaciones se tratarían de la guardia fronteriza del ejército ruso que estaba en este lugar. Estos serían los vehículos que el ejército ucraniano estaría usando. Estos serían los Strykers de los que se está hablando, con el símbolo de un triángulo que está siendo usado por los ucranianos para identificar a sus tropas que inicialmente estuvieron en la frontera con Bielorrusia, pero que ahora están en la región de Sumy. Tenemos también en estas imágenes lo que serían los 2 tanques T-62 del ejército ruso que estaban tratando de ser reubicados hacia las posiciones cerca de la incursión ucraniana y habrían sido destruidos probablemente gracias a una emboscada del ejército ucraniano. En estas imágenes de las fuentes prorrusas tenemos algunos helicópteros también K-52, muy probablemente que estaban atacando y estaban dirigiéndose hacia las posiciones que los ucranianos habrían infiltrado más allá de la frontera del estado ruso, en la región de Kursk, y estarían también trabajando en esta área, y una de estas aeronaves fue la que pudo ser derribada efectivamente por el ejército ucraniano. A pesar de todos estos resultados, podríamos decir, aún no se ha confirmado más información sobre la presencia del ejército ucraniano en este lugar, si ellos lograron mantener las posiciones. Se entiende que en estos momentos se está llevando a cabo un combate en este lugar. Recordemos que ya varias veces el ejército ucraniano o las fuerzas especiales ucranianas, también en la responsabilidad de Kirill Budanov, han realizado bastantes operaciones del mismo sentido y, como todos sabemos, no han tenido un éxito. Más allá de una semana aproximadamente, los rusos han logrado recuperar el terreno. Según algunos expertos militares neutrales, según algunos expertos militares prorrusos e incluso algunos partidarios pro-ucranianos estarían criticando esta operación que no tiene, según ellos, ninguna perspectiva estratégica, ninguna perspectiva de crecer y sobre todo de cambiar las condiciones que se están viviendo para el día de hoy en la línea de combate. Estas son las actualizaciones más recientes que se tienen sobre esta incursión del ejército ucraniano. Se entiende que los ucranianos efectivamente lograron entrar, pero por ahora no hay más confirmaciones ni más videos con banderas ucranianas sobre algunas de estas localidades del estado ruso, pero muy probablemente vayamos a empezar a recibir más actualizaciones justamente cuando estoy grabando este video. Nos movemos ahora hacia el sur. Estamos hablando de la dirección de Kharkov. Para el día de hoy no hay cambios relevantes en esta área. Ataques del ejército ucraniano sobre las posiciones del ejército ruso con drones. La rutina militar normal en este lugar. Los rusos también estarían atacando básicamente en el mismo momento en que los ucranianos estarían entrando hacia la frontera en Kursk. Los rusos estaban bombardeando fuertemente Kharkov con misiles Iskander. Por ahora no se tiene información concreta de qué tipo de objetivos estarían siendo atacados por el ejército ruso en este lugar, pero una de las cosas más importantes que recalcan algunos de los expertos militares también sería que los ucranianos estarían dilapidando cualquier tipo de opción de negociación con
el Estado ruso para poder detener el conflicto con este tipo de incursión en la región de Kursk. Nos movemos ahora hacia Bastiansk. Para el día de hoy tampoco hay actualizaciones relevantes en esta zona, la rutina militar normal, los rusos atacando con bombas FAB las posiciones ucranianas y entre tanto los ucranianos atacando con drones las posiciones del ejército ruso, pero un poco más en la retaguardia, ya hablando en el mismo territorio de la Federación Rusa. En estas imágenes podemos ver una compilación de escenas de ataques con drones sobre algunos vehículos en la retaguardia del ejército ruso. También los rusos siguen destruyendo los howitzers, en este caso un D-30 del ejército ucraniano, sistemas de artillería que son descubiertos por los drones Lancet y luego atacados y muy probablemente inutilizados completamente o destruidos. Nos movemos ahora hacia la dirección de Kupiansk. Para el día de hoy no tenemos nada relevante en la zona norte, algunos ataques de drones, tanto ucranianos como rusos en este lugar, tratando de hacer daño a las posiciones ucranianas, pero también justamente con la operación de hoy de Ucrania en Kursk, muchas de estas actualizaciones han sido opacadas y por ahora no se tiene mucho material en estas áreas. En cuanto a los ataques ucranianos, ellos también estarían realizando ataques con drones por esta área, tratando de inhabilitar las vías logísticas, ejercer presión sobre las vías logísticas del ejército ruso. Vemos algunos vehículos de transporte que han sido atacados por los drones ucranianos en este lugar, dificultando la logística y el transporte del ejército ruso de todo lo necesario hacia la línea de contacto. En el frente también tenemos ataques del ejército ruso con drones Lancet sobre las posiciones y los vehículos ucranianos. En este caso tendríamos un sistema de artillería autopropulsado, muy probablemente que está siendo atacado por un dron Lancet y tal vez destruido. El vehículo se oculta en los árboles, pero el dron Lancet, que también tiene visión térmica, logra descubrir esta posición y luego ataca completamente el objetivo y muy probablemente lo destruye. Nos movemos ahora hacia el área de Siversky, el sur de Kupiansk. Tenemos algunas actualizaciones, ataques con misiles Ja-38 en los pasos, en los puentes que tendría el ejército ucraniano en la cercanía de Nevska. También están siendo destruidos estas vías logísticas, como podemos ver la evidencia justamente en este video. El puente quedó completamente destruido y esto significa que los rusos tienen planes de continuar su ofensiva en dirección hacia Nevska para capturar completamente esta villa. Recordemos que Nevska es esta villa que está aquí. Tendríamos algunos avances que no han sido confirmados de parte del ejército ruso y ellos estarían probablemente preparando toda esta zona para un nuevo asalto. Nos movemos ahora hacia la dirección de Siversk. No tenemos muchas actualizaciones para el día de hoy. Algunos ataques con bombas FAB sobre las posiciones ucranianas hacia el noreste de Ivano-Darivka. Sabemos que esta es una ruta que necesitan los rusos para llegar hasta la fortificación de Vernikamianska por la retaguardia, lo que sería un gran fracaso del ejército ucraniano, y es por eso que los ucranianos tratan de mantener esta línea de defensa y los rusos están todo el tiempo destruyendo las posiciones ucranianas en este lugar. También tenemos algunas actualizaciones al noroeste de Razdolovka. En este caso serían los operadores de drones del ejército ruso atacando posiciones defensivas del ejército ucraniano en las líneas de árboles, las trincheras y también en los sótanos de algunos edificios en la cercanía de Pirezhny. Nos movemos ahora hacia Chazov Yar. Para el día de hoy no tenemos nada relevante en esta zona, algunos ataques de drones del ejército ruso, y una de las cosas más importantes para el día de hoy son los avances del ejército ruso en la cercanía de Tarex. Podríamos decir que los rusos empiezan ya a atacar con artillería las primeras fortificaciones ucranianas en Tarex. Realmente son edificios de apartamentos que, como sabemos, son bastante robustos, sirven de fortificación al ejército ucraniano, son posiciones de antitanque, posiciones de ametralladora, posiciones de francotiradores que tienen que ser destruidas antes de que los rusos avancen en este lugar. Pero lo más importante es que se tienen geolocalizaciones de que los rusos, incluso ayer que veíamos el video del ejército ucraniano en este lugar, pues los rusos hoy siguen avanzando. Se tienen estas geolocalizaciones de que los rusos seguirían avanzando en este lugar. Tenemos la información de parte de la brigada Lyud. El video de ayer ha sido geolocalizado en algunas de sus escenas y justamente se entiende que el ejército ruso ha avanzado aún más, asegurando
patrullando toda esta zona. También para el día de hoy algunos mapeadores neutrales confirmarían que el ejército ruso se está moviendo en esta dirección, pero lo más importante es que los rusos habrían capturado toda el área al sur del Terricom de Pivnichna. También esta información la tienen los mapeadores de Deep State, que son mapeadores pro-ucranianos. Como podemos ver, ellos tienen esta área señalada aquí donde los rusos habrían avanzado. Así que si nos vamos al mapa, aproximadamente toda esta zona que está en el área gris en este mapa de Military Summary Channel ya habría sido capturada por los rusos. Tenemos confirmaciones de dos mapeadores neutrales y mapeadores pro-ucranianos. Los rusos claramente estarían realizando esta operación para con ello desarrollar un encerramiento hacia las posiciones ucranianas en la fortificación que se encuentra en la altura de esta colina que es el Terricom de Artyom. Los rusos se estarían acercando, en este caso por la parte norte, ya habrían pasado bastantes posiciones y en estos momentos deberían estar consolidando sus posiciones en este lugar. Una actualización muy importante que llegó hace unos pocos minutos es que los rusos capturaron nuevas áreas en la ciudad de New York y se tiene completamente geolocalizada esta captura. Los soldados rusos estarían estableciendo su bandera sobre este edificio que sería una escuela. Muy importante notar que el edificio está bastante bien, el edificio está básicamente intacto. Tenemos al soldado del ejército ruso estableciendo su bandera y no solo la establece su bandera, sino que podríamos decir que ni siquiera los equipos de drones ucranianos estarían cerca porque el soldado muy tranquilamente establece la bandera en una posición que sería muy fácil de atacar si los equipos de operadores de drones ucranianos estuvieran cerca o si estuvieran bajo un fuego intenso, lo que quiere decir, según el estado del edificio y según la actitud de los mismos soldados en el terreno, es que las fuerzas ucranianas están relativamente lejos de esta posición. Mientras los ucranianos hacen su incursión en la región de Kursk, los rusos siguen avanzando y tomando terreno en New York. También esto hace parte de las críticas de algunas fuentes y algunos partidarios pro-ucranianos que afirman que no tendría ningún sentido el ataque en la región de Kursk, un ataque suicida según algunos de ellos que descuida completamente las verdaderas líneas del frente que para el día de hoy siguen colapsando y cada vez mucho más rápido. Hay que recordar que en esta dirección, en la cercanía de Pietrovskaya Gora, recordamos que los ucranianos habían desarrollado un contraataque con vehículos Bradley. Precisamente esto se geolocalizó para el 23 de julio. El 23 de julio los ucranianos con un equipo Bradley, el escuadrón Skala, que todos recordamos, estaba atacando esta dirección y según los ucranianos ellos habían avanzado en este lugar. La infantería ucraniana, como podemos ver en este mismo video, habría empezado a limpiar todas estas regiones. Pues para el día de hoy todo este avance del ejército ucraniano fue completamente reducido a cero. Los rusos han avanzado por este lugar y han avanzado probablemente sin combatir y han tomado posiciones muy importantes, cortando completamente a New York de la vía N20, que justamente ayer estábamos hablando que los rusos muy probablemente tenían la intención de cortar esta vía que va desde Suja-Valka hacia New York. Pues para el día de hoy los rusos ya han capturado completamente toda esta zona. Básicamente están realizando un encerramiento a lo que sería la zona industrial de New York, que en estos momentos podríamos decir sería el punto de concentración principal del ejército ucraniano, pero dadas las condiciones de esta captura es bastante interesante saber cuáles son las condiciones del ejército ucraniano en este lugar, qué tipo de armamento poseen ellos y por qué no pueden repeler este tipo de situaciones y este tipo de avances del ejército ruso que se dan de una forma bastante tranquila. También para el día de hoy tenemos las informaciones de los mapeadores prorrusos. Ellos estarían confirmando que el ejército ucraniano completamente abandonó esta zona porque, según se entiende, no hay reportes de prisioneros, no hay reportes de combates en este lugar, así que los ucranianos muy probablemente abandonaron esta zona antes de que los rusos pudieran cerrar el cerco en este lugar y ahora los rusos controlan toda esta zona, lo que también se entiende justamente como vemos en esta dirección. Se dibujan perfectamente la operación de pinzas que el ejército ruso está desarrollando en este lugar, tanto desde New York como desde Zalizhny. Es de esperar, tal vez para las horas de la noche, tal vez para las horas de la madrugada, lleguen más actualizaciones sobre el control del ejército ruso sobre esta carretera que va de Zalizhny hacia New York y se cerraría completamente el cerco en
en este lugar, capturando una gran cantidad de ejército ucraniano que está aquí. Y si los ucranianos logran evacuar esta área antes de que se cierre el cerco, que podríamos decir los rusos están en estos momentos desde New York hacia esta vía, hacia el punto más cercano, menos de 2 kilómetros, 1.5 kilómetros, los rusos están ya, podríamos decir, con control de fuego sobre esta vía. Nada puede escapar de este lugar, a menos de que sea simplemente la infantería, porque si se trata de vehículos, muy probablemente la mayoría van a ser destruidos tratando de escapar de este lugar. Pero lo más importante que pierden los ucranianos aquí, básicamente sin combatir, es una inversión muy importante, es un esfuerzo que el ejército ha realizado aquí y es la creación de una gran cantidad de fortificaciones que los rusos estarían ganando. Y lo grave de esto es que serían posiciones muy fuertes que los rusos estarían ganando básicamente sin combatir, que es lo que estamos viendo justamente para el día de hoy. La situación en Ucrania realmente está muy crítica y justamente esto hace parte del enojo de algunas fuentes pro-ucranianas sobre la situación en el frente y cómo los dirigentes del ejército ucraniano realizan cualquier otro tipo de operaciones menos lo que podríamos decir Ucrania necesita. También para el día de hoy el reporte del Ministerio de Defensa afirma que el ejército ruso ha capturado completamente Timofeevka. Estas son las actualizaciones más importantes que se tienen en la dirección de Pakrovsk. También hay actualizaciones de que los ucranianos habrían empezado a evacuar los puntos de control, los centros de comando del ejército ucraniano que estarían ubicados en Pakrovsk. Ya han empezado a ser evacuados de este lugar. Algunas posiciones políticas, la policía, por ejemplo, ya no está en este lugar y se entiende que los ucranianos están preparando la ciudad de Pakrovsk y también Mirnograd, muy probablemente Mirnograd primero que Pakrovsk, para el asalto y para la invasión del ejército ruso en este lugar. Un poco más hacia el sur, lo que nos indica que los ucranianos se están moviendo mucho por esta zona, tal vez evacuando, tal vez trayendo infantería para hacer reabastecimientos, para fortalecer la poca línea de defensa que ellos tienen aquí. Es que los rusos siguen atacando y destruyendo vehículos de transporte ucranianos. En este caso sería un Humvee que ha sido víctima de un ataque de los drones del ejército ruso. Muy probablemente este vehículo, precisamente por la dirección de ataque, estaría siendo destruido por este dron ruso. También un poco más hacia el norte tenemos básicamente la misma escena. En este caso sería otro vehículo distinto, otro dron distinto del ejército ruso que estaría atacando los movimientos del ejército ucraniano en este lugar. Tenemos el vehículo y el dron que se acerca y muy probablemente lo impacta en algunas de estas áreas frontalmente, lo que sería un impacto bastante fuerte para este vehículo y lo dejaría completamente inutilizado. Según algunos reportes que justamente estaba leyendo en el momento en que estoy haciendo el video, porque la información está yendo y viniendo todo el tiempo, están apareciendo cada vez más datos sobre la situación en Sumy y en Kursk. Los ucranianos habrían reubicado hacia este lugar una gran cantidad de sistemas de defensa antiaéreos tratando de emboscar las aeronaves del ejército ruso que están trabajando por esta zona. Seguimos un poco más hacia el sur, vamos a hablar ahora de Avdiivka, porque según los números que se tienen para el mes de julio, los rusos capturaron aproximadamente 300 kilómetros cuadrados en sus operaciones sobre todo el territorio de la operación militar especial. También tenemos un reporte de que Gerasimov habría visitado justamente el grupo de fuerzas centro del ejército ruso, que es donde se están haciendo la mayor cantidad de avances. Él llegó aquí para condecorar a los soldados, para condecorar a los oficiales, para analizar toda la situación y también para entender cómo se están desarrollando los planes que ellos han estado llevando a cabo en este lugar. En Krasnogorovka para el día de hoy tenemos los ataques del ejército ucraniano sobre las posiciones rusas, lo que confirmaría que los ucranianos ya no controlan esta área. Algunas unidades de infantería del ejército ruso estarían entrando hacia los sótanos y después de eso los ucranianos descubren esta posición y la empiezan a bombardear muy fuertemente con artillería, como se entiende. Hacia el sur estamos hablando ahora de la línea entre Novomihalovka y Konstantinovka. Para el día de hoy se tienen algunos reportes de mapeadores de avances del ejército ruso en este lugar y también se logró geolocalizar este video que llegó hace aproximadamente un día. Fue ubicado justamente en esta zona. Es un vehículo, un tanque tortuga del ejército ruso que ha sido abandonado en este lugar, que tenía
el equipo para desminado. Los ucranianos, después de encontrar este tanque abandonado, con un dron logran destruirlo. Hay una explosión que se da adentro del tanque y después es completamente destruido. Según las actualizaciones, los rusos habrían mejorado sus posiciones un poco más hacia el norte, aproximadamente de esta forma. Vamos a ver esta actualización de las fuentes de los mapeadores prorrusos. En estas imágenes justamente tendríamos el avance del ejército ruso aproximadamente por esta zona. Tenemos aquí a Paraskoivka, aquí hacia el este, hacia el sureste tendríamos lo que son las últimas calles, las últimas posiciones de Novomihalovka, y esto es Konstantinovka. Tendríamos este avance del ejército ruso, pero para el día de hoy, según las fuentes prorrusas, se reportan que los rusos habrían avanzado en esta área junto con este reservorio de agua que está aquí, y esto sería aproximadamente desde la vista del satélite. Si nos vamos al mapa, según estas actualizaciones, los rusos habrían tomado aproximadamente un área de esta forma en la región dentro de la ciudad, dentro de la villa de Konstantinovka, aumentando cada vez más la presión sobre el ejército ucraniano. Sabemos que la brigada número 79, que es la responsabilizada de esta área, está en una situación crítica, algo que ellos mismos han confirmado en sus propios comunicados en su canal oficial de Telegram. Así que la situación se complica en este lugar para los ucranianos también. Ellos siguen perdiendo territorio. Sabemos que los rusos controlan esta vía, que era muy importante para los ucranianos y para el reabastecimiento y la rotación también de tropas desde Badiana, desde Ugledar hacia Konstantinovka. Y vemos para el día de hoy los avances y los resultados del ejército ruso en este lugar. Nos movemos ahora directamente hacia Rabotino. No hay actualizaciones relevantes en Urayna y en Staramayorska. Vamos hacia el oeste de Rabotino. Tendríamos algunos ataques del ejército ucraniano sobre las posiciones rusas en este lugar. La artillería ucraniana habría logrado destruir una posición temporal del ejército ruso. También los rusos están atacando con drones Lancet las posiciones y los vehículos ucranianos en este lugar. En este caso estaríamos hablando de un sistema de artillería D-30 del ejército ucraniano que ha sido destruido con un ataque de dron Lancet. Vemos en estas imágenes la llegada del dron Lancet, donde estaría la posición de este sistema de artillería, y muy probablemente ha sido completamente destruido en este lugar. Los ucranianos, por su parte, también están atacando las posiciones y los vehículos del ejército ruso, pero en este caso estaríamos hablando de un camión de reabastecimiento que ha sido atacado por los ucranianos. Ellos descubren esta posición y después con un dron suicida logran destruir este vehículo también. Un poco más hacia la dirección de Gerson tenemos una actualización muy importante para el día de hoy, es que los ucranianos han logrado realizar una operación de desembarco en una de las islas que está justamente en Crimea. Estaríamos hablando de Tendra Spit en esta actualización, y según los mapeadores y según los expertos militares prorrusos, los rusos habrían logrado destruir completamente al grupo ucraniano que trataba de establecerse sobre este lugar, y ellos han sido completamente eliminados en esta operación. También esto hace parte de las operaciones de los grupos especiales al mando de Kirill Budanov. En la dirección de Gerson, la rutina militar normal, podríamos decir ataques con drones Lancet, ataques con drones suicidas sobre las posiciones ucranianas al norte del río Dnipro, y también algunos ataques del ejército ucraniano, de la artillería ucraniana sobre las posiciones rusas. En estas imágenes justamente tendríamos los ataques de la artillería ucraniana sobre posiciones rusas que estarían ocultas en los bosques. Con estas imágenes es difícil saber qué ha sido impactado en este lugar, si el fuego corresponde a un vehículo, que es muy probable, o si el fuego corresponde a algunas áreas del bosque que han sido incendiadas. Recordemos que no hace mucho tiempo los ucranianos habrían logrado incendiar un gran sector de este bosque, haciendo retirar a las posiciones rusas de este lugar. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden apoyarme dejando un comentario, compartiendo el video, también considerando algún tipo de donaciones, indiferente el monto. Los links están en la descripción del video. Recuerden también entrar al canal de Telegram que tenemos y que compartimos la mayoría de estos videos sin ningún tipo de censuras. Y eso es todo por hoy. Hasta luego. Gracias por ver.